Ok, muy buenas noches. Gracias a Dios por estar esta noche acá. Damos las gracias a Dios que nos da la vida, que nos da las oportunidades y en este momento que podemos reunirnos acá en el templo para bendecir su nombre a través de el estudio de la palabra, a través de poder meternos en ella y poder conocer y ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos tratando de hacer durante estas semanas atrás y el día de hoy, viendo a Jesús en el Antiguo Testamento, viendo a Jesús por medio de los cuadros, por medio de cuadros, tipos, símbolos, donde Él se nos revela a nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este momento y que Él reciba el honor y la gloria y nosotros la edificación como cuerpo de Cristo a través de su palabra. Oramos. Señor, nos unimos en este momento, primero que todo con acción de gracias, reconociendo que eres Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. No creaste todo el universo, el planeta, las cosas, Dios, que existen arriba, en y abajo de la tierra, y las abandonaste, sino que tú las creaste con un propósito y aquí estás ayudándonos, guiándonos, enseñándonos. Muchas gracias damos, Dios, por ver a Jesús en el Antiguo Testamento, por ver al Señor Jesucristo manifestándose, mostrándose, revelándose a nosotros. Gracias por los hermanos y las hermanas presentes en esta noche. Gracias, Dios, por aquellos que se están conectando en este estudio bíblico. Yo te pido, por favor, que tú puedas hablarnos a todos, que tú puedas enseñarnos, que nos podamos, Dios, que podamos verte, Jesús, y ver cómo nos das lecciones, ponerlas en práctica y parecernos un poco más a ti. Gracias te damos en este momento. Lleva las cargas, las luchas de cada uno. Tal vez son muy personales, laborales, financieras, de salud. Señor, lleva las cargas de todos nosotros para que podamos, Señor, descansar en ti, en el Señor y dador de vida. Ahora, danos la gracia para entender tu palabra en Jesús. Te lo estamos pidiendo. Amén. Bien, hoy, siempre viendo a Jesús en el Antiguo Testamento por medio de los cuadros, hoy vamos a hablar sobre la roca, sobre las dos rocas, sobre las dos rocas. Cuando Israel estuvo en el desierto, tuvo sed, ¿verdad? Imagínense, un lugar tan difícil como un desierto. Y Moisés clama a Dios por una solución. Dios entonces le da la solución. Le dice a Dios que él debe llegar a una roca, y ahorita vamos a estudiar un poco sobre eso, y que de esa roca iba a surgir suficiente agua para aplacar la sed de una gran cantidad, de muchísima gente. Vamos a ver hoy a quién representaba y a quién representa esa roca, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces a Moisés, a la roca y los tipos y cuadros que podemos aprender de ahí. Como yo les dije anteriormente, el pueblo de Israel tenía sed. No había por ningún lado, imagínense, ahí van en el desierto, por ningún lado había ningún lago, ningún río, ningún manantial, ni siquiera un pozo donde pudieran tirar un balde y empezar a sacar agua. Pero imagínense lo que eso sería, lo que eso significaría, tirar el balde para poderle dar o aplacar la sed de cerca de 1,5 millones de personas. Imagínense la cantidad de veces que tendría que tirar el balde y sacarlo, pero ni siquiera un pozo había. Solo había una peña delante de ellos, una gran roca. Vamos a Éxodo capítulo 17 para leer sobre esta historia. Éxodo capítulo 17. Quiero reiterar, estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Vean lo que dice la Biblia acá. Éxodo 17, 1 al 7. 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese.
¿Ok? Y aquí viene algo muy típico de Israel y tal vez nos podamos ver identificados también ahí. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu vara, en tu mano, tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás, aquí viene, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El Señor le pide a Moisés que golpee una roca para que de ella salga agua. Yo quiero que ustedes imaginen la escena. Ellos van caminando en el desierto, encuentran ahí una gran peña. Ahora, cuando nosotros pensamos en el desierto, muchas veces a la mente se nos viene como el Sahara. No sé, ¿verdad? A veces pensamos en el desierto del Sahara, del Gobi, ¿verdad? ¿Qué es esos desiertos así? Es un montón de arena, solo arena. No. Era un lugar desierto, seco, sí, pero no así como todo lleno de arena. No, había sus piedras por aquí, por allá. Bueno, la cosa es que ellos llegan a este lugar y encuentran una gran peña. Y Dios lo que le dice, mira, la solución te la doy. La solución es, vas a ir, toma a los ancianos para que sean testigos, toma la vara con la que la pusiste en el mar rojo, recuerdan, pum, y se abrió. Ok, lleva esa vara y le vas a golpear la peña y de ahí va a salir agua. Ok, el pueblo estaba en un desierto. El pueblo estaba en un lugar donde el agua definitivamente escasea. Y si no se encuentra agua, ¿qué pasaría con ellos? Morirían. Ellos estaban sentenciados a muerte. ¿Ok? A pesar de que el pueblo había visto, y aquí nos parecemos un poco a ellos, a pesar de que ellos habían visto la poderosa mano de Dios sosteniéndoles, habían visto la poderosa mano de Dios haciendo milagros para que salieran de Egipto. ¿Recuerdan? Plaga tras plaga tras plaga, hasta la última plaga, donde mueren los primogénitos. Y luego, cuando se encuentran con el ejército de Faraón detrás y delante el mar, ellos vieron la poderosa mano de Dios cuando Moisés pone la vara y se abre el mar y ellos pasan por en seco hasta el otro lado. Mientras Dios detiene al ejército más grande del mundo en aquel entonces. Y una vez estando allá, se juntan las aguas, muere gran parte del ejército egipcio. O sea, ellos habían visto todo eso. Sin embargo, siguen murmuran contra Dios. O sea, este acto de murmurar, lo que indica específicamente este acto de murmurar, es que ellos no confiaban plenamente en Dios. Cuando nosotros empezamos a decir, es que yo no sé si Dios está conmigo, es que yo no sé, vea, todo sapo muere estripado, yo intento confiar, pero vea lo que me pasa, y yo cada vez que me acerco, hay problemas, y hay dificultades, ¿y por qué, Señor? Estamos murmurando, estamos pareciéndonos al pueblo de Israel. El problema es ese, no hay una confianza completa, plena, total, de corazón en nuestro Señor, ¿ok? Desafortunadamente su corazón seguía duro. Acá nosotros estamos viendo un cuadro en Israel murmurando, vemos un cuadro de la persona sin Cristo, de la persona que no tiene a Jesús como Salvador. Es un pecador que reconoce su necesidad. Ahí está Israel diciendo, tengo sed, vamos a morirnos de sed. Bueno, igual, lo mismo, son personas acá que, digamos, en nuestra sociedad moderna, no tienen a Jesús, reconocen de que, hey, me estoy muriendo de sed.
No tengo nada que me salve, necesito agua. Ok, recordemos a la mujer samaritana. Allá en Juan capítulo 4, ahí estaba la mujer samaritana. Ok. Estaba conversando con Jesús cerca de un pozo, estaba como a mediodía, los discípulos no estaban, ¿usted recuerda la historia? Y Jesús estaba hablándole del agua de vida, ella está hablando de sacar del pozo agua, y Jesús le está hablando de otro tipo de agua, del agua de vida. Entonces ella llega a un punto de decir, dame esa agua, Señor. En otras palabras, si nosotros leemos con detenimiento Juan capítulo 4, veremos que lo que ella en realidad estaba diciendo era, ¿qué tengo que hacer para ser salva? ¿Qué tengo que hacer? O sea, dame de esa agua. Él estaba hablándole ya, pasaron del agua física para mitigar la sed a el agua espiritual, y ella dice, dame de esa agua. Lo que está diciendo es, ¿qué tengo que hacer para ser salva? ¿Qué puedo hacer yo para contar de la salvación? En la conversación con la mujer samaritana, Jesús se compara con el agua de vida que quita la sed, pero no quita la sed momentáneamente, sino que quita la sed completa, al punto que ya la persona no tendrá sed jamás. Yo quiero insertar aquí algo con relación al evangelismo y veamos lo siguiente. Evangelizar, y esa es la razón por la que hablaba yo con un hermano de la iglesia un día de estos. Esa es la razón por la que una vez que terminemos esta serie de Cristo en cuadros, yo voy a hablar sobre lo que es el verdadero evangelio, que conlleva y va de la mano con el evangelismo. Vamos a ver, evangelizar es una de las tareas más importantes que hay sobre la tierra. Uno está haciendo una operación quirúrgica de corazón, porque estamos presentando a Cristo. No es algo que puede ser tomado muy liviano, no es algo que puede ser hecho a la carrera. Usted no llega, tiene una afección cardíaca y el médico le dice, acuéstese, tráigame un bisturí y no, yo lo rajo aquí. No. Preparan todo, preparan el quirófano, preparan los instrumentos, toda la gente se preparan al que va a ser operado, ¿no es cierto? Le ponen una ropa estéril, los médicos, enfermeras, todas las personas, anestesistas, todo el mundo está esterilizado. ¿Para qué? Para una de las operaciones más importantes, o el cerebro, por ejemplo. Bueno, pero de repente ganamos almas así como, bueno, acepte a Cristo, ya, nada más vea, así, repita después, Señor Jesús, soy pecador, y la persona ni siquiera entiende, ni siquiera está captando. Y yo le decía a ese hermano, porque él me decía, es que pastor, no entiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo mal es que estamos yendo a la carrera. Evangelizar no es una cuestión así de, vámonos. Es un trabajo de verdad, porque usted está peleando contra el diablo, contra Satanás, las huestes espirituales, y contra una persona que está metida en una ceguera espiritual tremenda. Entonces yo quiero insertar algo aquí con relación al evangelismo. Podemos estar tratando de guiar a una persona a que se entregue a Jesucristo, pero si la persona no siente la necesidad, o sea, si la persona no tiene sed, no podemos obligarla a arrepentirse. No podemos obligarla a entregarse a Cristo, y no se vale tampoco tratar de empezar a meterle miedo, ¿verdad? No se vale. Ni hacerle promesas que nosotros no sabemos. Por eso es importante. Ahora bien, aunque nosotros no podemos obligar a una persona a que tome una decisión por Cristo, podemos ayudarle a que llegue a tener sed. No sé si me explico. O sea, podemos ayudarle a querer la salvación en Cristo. ¿Por qué las personas no se entregan a Cristo? Porque todo el mundo se considera bueno. Porque la gente se considera bueno. Pecadores, sí, yo sé que soy pecador. ¿Tan pecador para ir al infierno? No, tanto no. Tanto no. Hay más gente, o hay gente más mala que yo, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente dice. Yo tan malo no soy. O sea, a los ojos míos, yo no soy malo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hablar con una persona y ayudarle a que esa persona tenga sed? A que esa persona llegue a decir, a analizar bien lo que es la salvación.
lo hacemos utilizando la ley moral de Dios. Lo hacemos utilizando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos fueron dejados con ese propósito, con que nosotros seamos comparados con la ley y veamos esa ley moral. Recuerden que está la ley ceremonial. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley ceremonial. No sacrificamos corderos ni nada de eso. Ni con la ley nacional, o sea, la ley que regía a Israel. Nosotros nos identificamos con la ley moral, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos sirven a nosotros para presentarle al pecador, para que el pecador se vea tal y como es. Nosotros estamos hablándole a una persona que, mire, usted está sucia, usted está corrupta, usted está muerta, sus pecados, lo que usted está tratando de hacer para tapar su desnudez es usando trapos de un leproso y tratando de cuidar y cubrir su pecado, pero la persona no lo entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un espejo, que es la ley moral, los 10 mandamientos, y le decimos, véase, véase. Entonces la persona dice, yo, uy sí, ese soy yo, sí, ese es usted. Vea Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25, por favor. Santiago, capítulo 1, 23, versículos 23 al 25, por favor. Santiago 1, 23 al 25. Dice así la Biblia, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, yo soy bueno, yo no soy tan malo. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La ley moral, los 10 mandamientos, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley moral lo que está haciendo es confrontando al pecador, confrontando a la pecadora, y le hace ver que delante de Dios, quien es el juez justo ante el cual vamos a dar cuenta, no delante de sí mismo, ya está condenado. Ya está condenado. Porque ahí es donde entonces se presenta la ley de Dios al pecador y se le dice, bueno, la Biblia dice que no mentirás, usted ha mentido. La Biblia dice que honrarás solo a Dios, no tendrás ningún Dios. Le pregunto, ¿usted tiene dioses ajenos? La gente va a decir, no, jamás, yo no me inclino ante nada. Pero cualquier cosa a la cual yo le doy mi tiempo, mi devoción y hasta mi dinero, más que a Dios, es mi Dios. Es mi Dios. Llámese deporte, llámese cuerpo, llámese estudios, llámese como se quiera llamar, noviazgo, matrimonio, pareja. Si es más importante que Dios y le doy más tiempo que a Dios, es mi Dios. ¿Okay? Entonces la ley moral lo que hace es trabajar en conjunto con la conciencia de la persona pecadora. ¿Y qué hace? Le acusa. Le acusa. ¿Por qué? La conciencia es el testigo ocular del individuo. Hay cosas que usted no sabe de mí y hay cosas que yo no sé de usted. Hay cosas tan secretas que nosotros tal vez nunca hemos revelado a nadie. Nunca lo hemos dicho, nunca lo hemos contado a nadie, nunca, nunca. Pero sin embargo la conciencia lo vio y lo tenemos aquí. Entonces cuando la ley y la conciencia llegan a un punto, por ejemplo, qué sé yo, cuando la Biblia dice que no debemos codiciar. No podemos codiciar ni la casa, ni la propiedad, ni la mujer, ni el hombre, ni nada del prójimo. Puede ser que en el fondo de mi corazón yo he codiciado. Puede ser que en el fondo yo he cometido me he llenado de codicia hacia algo o hacia alguien que nadie sabe salvo mi conciencia. Y mi conciencia me dice, no te puedes quitar el tiro, has codiciado. Has codiciado. Y si decís que no, sos un hipócrita, como dice Primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Le hacemos a Dios mentiroso y somos mentirosos.
Entonces, lo que hace la ley es que la ley cierra la boca de la persona que se justifica a sí mismo, que insiste en mentir, que insiste en decir, yo no soy tan malo, yo soy bueno. El ser humano hoy dice, yo soy bueno. No, el ser humano no es bueno. Ahora, cuando digo bueno, no estoy hablando de hacer bien, a donar alimentos a los necesitados. Hay gente que es buena en ese sentido. No estoy hablando de ser bueno en cuanto a amar a su mamá y a su papá y respetarlos. Hay gente que es buena en ese sentido. Cuando dice no hay justo, no hay nadie bueno, se está refiriendo a nadie bueno que esa bondad me lleve al cielo. A eso es lo que se refiere. No hay nadie que en su propia bondad pueda llegar al cielo por sí mismo. Nadie. No existe nadie. Por más bueno que yo trate de ser aquí en la tierra, no compra ni un centavo de la salvación que Cristo compró en la cruz. Pero entonces, como digo, la ley lo que hace al ser confrontada a la persona es cerrar la boca de la persona. O sea, se tiene que quedar callado. Vea lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Dice así Romanos 3. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Por medio de la ley moral yo me doy cuenta que soy pecador. ¿Okay? Ahí está, es por medio de la ley que no matarás. Yo no he matado a nadie. Bueno, es que 1 Juan dice que si yo tengo algo contra alguien y lo aborrezco en mi corazón, es como si lo hubiera matado. Es como si hubiera cometido asesinato. O sea, no tengo que llegar y perpetrar un homicidio disparándole o apuñalándole o envenenándolo con mis manos. Yo mismo no tengo que hacerlo para cometer un asesinato espiritualmente. Simplemente es decir, no soporto a esa persona, yo lo odio, me cae mal, ¿verdad? Ojalá se muriera. Ese sentimiento para Dios es como un asesinato. Entonces, ok, violé la ley de Dios. Soy pecador. Ahora, volviendo a Éxodo 17, vemos que en el versículo 5, el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan para problemas. Hay un problema. La gente tiene sed, pero el Señor tiene un plan. Un plan para solucionar ese problema. ¿Ok? Vaya y golpee esa peña, golpee esa roca y de ahí saldrá el agua que le va a salvar la vida a usted y a todo el pueblo. De acuerdo al versículo 6, Moisés debía golpear la peña. Estoy hablando de Éxodo 17, ¿verdad? Él debía golpear la peña con su vara para que de ahí saliera el agua que salvaría, como digo, a gran cantidad de personas que estaban muriendo de sed. Esa roca, la Biblia nos dice que representa, tipifica, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver ahorita. Esa roca que estaba ahí representa a Jesús. Vámonos, ponle una marquita a Éxodo 17 y vamos a 1 Corintios capítulo 10. Vea cómo la Biblia se interpreta escritura con escritura. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está haciendo referencia ¿a qué? Al Éxodo, ¿verdad? Al paso allá del Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ojo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Para saciar la sed de
1,500,000, más o menos, de 1,500,000 de personas, no pudo salir un chorrito de agua. Como cuando uno va ahí en la 32 hacia la zona atlántica, que a veces, digamos en los tiempitos de verano, no en invierno, porque en invierno sí hay buenos chorros, pero en tiempo de verano, ahí están como esas peñas, y hay un chorrito así que sale, ¿verdad? Y que va para secar, no, para mitigar la sed de tanta gente, un chorrito no sería suficiente. Tiene que poner un vaso así y pasar para que tomen un sorbo. Jamás. No. Tenía que ser una catarata lo que salía de esa peña. Es más, la Biblia nos dice que era una catarata. Vea en Salmo 78. Salmo 78, versículos 15 al 16. Salmo 78, 15. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero un chorrito, una semejante cascada, un chorro enorme que formaba como un río ahí donde la gente pudo tomar. ¿Sabe? Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Lo mismo sucede. Vea Juan, capítulo 7. Vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan 7, 37. Dice así la palabra de Dios, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús tiene suficiente agua de salvación para todos. De él salen ríos, grandes abismos, corrientes para salvación. Su salvación es inagotable. Su salvación no se agota, no se extingue. No, como a veces cuando llegamos a algún lugar a buscar algún producto dice agotado. Bueno, la salvación en Cristo no se agota. Hoy, mañana, pasado mañana, hasta el momento en que Jesucristo venga por nosotros, su salvación siempre abundantemente se extenderá. Esa vida que el Señor nos da es una vida abundante, como nos enseña Juan capítulo 10, recuerda. Allá en Juan capítulo 10, Jesús en la primera parte habla de Satanás. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, qué triste es ver cristianos que no tienen una vida abundante. No están reflejando lo que deberían ser. No están reflejando esos ríos de agua viva que deben fluir en ellos. ¿Y por qué no? Vamos a lo que vimos la semana pasada. Porque no están teniendo constantemente, todos los días, no están saliendo a comer el maná. Comen el maná de vez en cuando. Comen el maná cuando vienen a la iglesia. Pero todos los días, si estuviéramos comiendo el maná, de verdad en nuestro interior habría un gozo y una plenitud tremenda. Y enfrentaríamos todas las situaciones. Bien. Volviendo a Éxodo 17, en el versículo 6, vemos que esa roca que fue golpeada, ¿dónde estaba ubicada? En Horeb. Esa roca estaba ubicada en Horeb. Horeb está ubicado en una región de Egipto, ¿ok? Digámoslo así, aquí tenemos al monte Horeb y el mismo monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Es el mismo monte. Sinaí y Horeb es el mismo monte. Ahí en Horeb, yo no sé si usted recuerda cuando Moisés allá en los primeros capítulos de Génesis, él había matado a un egipcio y se fue huyendo a Madián. Y ahí en Madián, toda la historia, ¿verdad? Se enamoró de una chica y luego él se casó con ella y él trabajó para su suegro.
quien era sacerdote de Madián. ¿Cuál era el trabajo de Moisés en aquel entonces? Apacentar ovejas. Él estaba apacentando las ovejas en Horeb, cuando Dios los llamó. Ahí en Horeb fue donde Dios le dijo, venga, tengo una misión para usted. ¿Okay? Eso es lo que Dios le habló. ¿Okay? Pero también ahí en este mismo lugar fue donde Dios le dio su santa ley. Ahí en Horeb, el mismo monte Sinaí, donde Dios le da a Moisés la ley y le da los 10 mandamientos. En ese mismo lugar fue donde Moisés golpeó la peña, golpeó la roca y salió el agua que le da vida a todo el pueblo. Es de Jesús, quien fue golpeado por el Padre mientras estaba en la cruz, de donde sale el agua de vida. No es por ser bueno, ni es por venir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por haberme bautizado. El agua de vida la obtengo cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo deposito toda mi confianza en Él. Y esa agua de vida está dada y está ofrecida a todo aquel que en Él crea. Algo muy interesante. Vámonos a Números. Ya vimos ahí en Éxodo una peña, una roca. Ok, vámonos a Números, capítulo 20, versículos 7 en adelante. Números, cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 20. Aquí han pasado ya varios años, más o menos de Éxodo 17 a Números 20, más o menos han pasado cerca de 40 años. Han pasado 40 años, ¿ok? Pasa una historia parecida. Números 20, versículo 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Vea que va muy parecido. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Ahora, lo mismo pasó. Tenemos sed. O sea, ellos, recuerden, estaban en Horeb, siguieron caminando, 40 años en el desierto. Como ellos estuvieron dando vueltas, 40 años, no fue que 40 años en línea recta, no, estuvieron dando vueltas. Qué raro, esa piedra me parece conocida, ¿sí? Hemos pasado por esa piedra como 20 veces. Y ahí estuvieron dando vuelta. Bueno, en ese momento tienen sed nuevamente. Y tienen sed ahí, en el mismo lugarcito. Vea lo que pasa. Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, hasta ahí va bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, iban bien, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, ahí va bien. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, ahí se pasó todo. Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, como le digo, han pasado 40 años. Prácticamente una nueva generación se ha levantado. De todos los que salieron de Egipto, estaban quedando en ese momento Josué, Caleb y Moisés. Moisés pudo obtener el premio, Moisés pudo obtener su herencia de entrar a esa tierra que fluía leche y miel, pero en ese momento él perdió la herencia. Solamente entraron Josué, Caleb y toda una nueva generación, y todos los demás quedaron dispersos, quedaron regados, quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué? Por su rebeldía. Puedes recordar ya Números capítulo 12, capítulo 13.
donde ellos dijeron, no hombre, no podemos entrar a esa tierra, cuando mandaron los 12 espías, ¿recuerda? Y dijeron, no, ahí hay gigantes y nosotros son montones y nosotros somos chiquititicos, no podemos, dudaron del poder de Dios. Y Dios dijo, ok, ninguno de ustedes entra. Salvo Josué y Caleb, que fueron de los 12 espías, los dos que dijeron, sí se puede, ¿verdad? Sí, con el Señor sí podemos. Pero todo el mundo dijo, no, los demás le creyeron a los 10. Entonces Dios dijo, ok, ninguno de ustedes entra. Josué y Caleb y Moisés hasta ese momento. Pero en este instante, Moisés cometió un error y no pudo entrar. No pudo entrar. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué? Vea, Dios le está diciendo, Moisés, ahí está la peña. La gente tiene sed. Moisés, vaya y háblele a la peña. Párese, no sé lo que tenía que decir, salga agua, ¿verdad? No sé. Algo tenía que decirle, quiero agua, háblele a la peña y de la peña van a salir borbollones de agua y va a quitar la sed de toda esa gente. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer el día de hoy para ser salvo? ¿Debe acaso golpear la peña? ¿Debe acaso golpear la roca de nuevo? La respuesta es no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede golpear la peña de nuevo? Recordemos que la roca, ¿a quién tipifica? ¿A quién representa la roca? A Cristo. ¿Cuántas veces murió Jesús? ¿Cuántas veces sufrió Jesús? ¿Cuántas veces resucitó Jesús? Una sola vez. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una. ¿Cuántas veces Él fue golpeado mientras estuvo en la cruz? Una sola vez. La roca solamente una vez tuvo que haber sido golpeada. Una sola vez. Ve al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 8 al 12. Libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 10, versos 8 al 12. Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice el versículo 10, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y si a usted le gusta subrayar la Biblia, subraye, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué hacían los sacrificios del Antiguo Testamento? Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados, no los quitaban, los cubrían. Por eso la revelación de Juan el Bautista es un boom, un wow, porque Juan el Bautista llegó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, cosa que los cabritos, el toro, la vaca alazana, las ovejas no quitan. Cubren. La sangre cubre. La sangre de Cristo quita. Entonces dice, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si una persona quiere la salvación hoy, solo tiene que ir a Él. Tiene que ir a Él y hablarle. Tiene que ir a hablar a la roca, no tiene que golpear la peña, no tiene que crucificar a Cristo, no tiene que hacer un montón de obras y penitencias y sacrificios. Tiene que ir y hablarle a la peña y decirle, yo te necesito. Yo soy un pecador. Por favor, dame tu gracia, Señor. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en la obra de la cruz me compraste mi salvación. Por favor, entra en mí, Señor.”Sálvame, límpiame, cúbreme. Está. Eso es lo que hay que hacer.
Cristo no tiene que ser golpeado nuevamente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Él no le habló a la peña, él golpeó la peña. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante esto? Dios se enojó, Dios se molestó y Dios le dio una sanción muy fuerte por un errorcito, ¿verdad? Ok, vamos a leer Deuteronomio. No fue un errorcito, fue un errorzote. Pero vamos a leer Deuteronomio 1, versículo 37. Deuteronomio 1:37. Quinto libro de la Biblia, quinto libro de la ley, Deuteronomio, el capítulo 1, verso 37. Dice, Moisés está hablando aquí y dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. O sea, toda la generación era muerto. Recuerda, quedaban tres, Josué, Caleb y Moisés. Y aquí en este momento Dios le dice, ve Moisés, usted no entra. Entrarán Josué y Caleb, usted no entra. Por su desobediencia, el Señor le quitó a Moisés toda su herencia. No pudo entrar a la tierra de abundancia. No pudo entrar a la tierra prometida. Yo me imagino cuántos días estuvo Moisés ahí en el desierto, viendo morir a aquel, al primo, al tío, a toda la gente, incluso a su propio hermano Aarón, y enterrándolo ahí. Y él diciendo, bueno, voy a llegar, ya está allá, ahí está cerca la tierra prometida. ¿Qué tierra? Me dijeron Josué y Caleb que fluía leche y miel. Me imagino las uvas, me imagino las granadas, me imagino lo fértil, los ríos, los arroyos, las cascadas. Es una tierra bella. Yo me imagino, y ahí Dios le dice, no la vas a ver. No vas a entrar. Vea Deuteronomio, capítulo 32, versículos 49 al 52. Deuteronomio, siempre en el quinto libro de la ley, Deuteronomio, capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio. Versículos 49 al 52. Dice así la palabra de Dios. 49 al 52. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Qué doloroso. Uno de los pasajes que a mí me golpean mucho, mucho, es el último capítulo de Deuteronomio, el capítulo 34. Moisés fue un hombre de fe, Moisés fue un guerrero, Moisés fue valiente, Moisés enfrentó al pueblo, lo condujo. Y dice el Deuteronomio 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Ahí en el versículo que leímos anteriormente, en el 32, le está diciendo, hágalo. Aquí ya lo está haciendo. Entonces cuando yo leo este pasaje, yo veo a Moisés con su vara ahí, subiendo el monte, diciendo, ahí quedó. Dios dijo, sube a este monte, ahí nomasito está la tierra prometida. Subió Moisés a los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Vea todo eso. Vea todo eso.
Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Qué increíble. Lo vio. Esa es la herencia. O sea, Dios se la hizo a Abraham. O sea, al padre de la nación de Israel. Y se la hizo, esa herencia, esa promesa se la hizo a Isaac. Y se la hizo a Jacob. Y a través de las edades, a través de toda esa gente. Ahí está, pero yo no puedo poseerla. Qué doloroso. De verdad que a mí me duele mucho. Sin embargo, quiere ver gracia. Sin embargo, quiere ver misericordia. Ve el versículo que sigue. No fue que Moisés cayó muerto ahí y Dios lo vio y dijo, me fallaste, traidor. Como mucha gente hoy hace, a veces con algunos hermanos que caen en descrédito. Sin vergüenza, traidor, hereje. No, vea lo que dice el siguiente versículo. Leo desde el 5 otra vez. Y murió allí Moisés. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Siervo de Jehová. En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Baal Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? Dios. Dios lo enterró. O sea, quiere hablar de gracia. Sí, falló, pero él no llegó y le dio la espalda, él no dijo, salado, de ver qué hace. No, me fallaste, hijo, y me dolió. Pero hay una retribución, porque a veces tomamos el asunto del pecado tan liviano. Dios, tomo 1 Juan 1:9, yo peco y confieso mi pecado y ahí se arregló. No, así no funciona. No funciona. Siempre hay una retribución por el pecado. Siempre hay una paga por el pecado. Siempre la hay. ¿Por qué el Señor fue tan drástico en el castigo con el pobre Moisés? Fue un pequeño error, digámoslo así. Un pequeño error. Habla de la peña. Ay, no entendí bien, un garrotazo. No. El error no fue tan pequeño. Porque primero él desobedeció una orden clara, una orden bien clara y bien directa. Háblale a la peña. Háblale a la peña. Él no podía aducir desconocimiento de la ley, no. Háblale a la peña. ¿Ok? Y él desobedeció. Pero no solamente eso. En segundo lugar, lo que él hizo tenía que ver con una repercusión futura. Porque él arruinó el cuadro que Dios estaba pintando sobre la obra perfecta de Jesucristo. Él arruinó con eso. Y entonces por eso es que la gente dice, ¿cuántas veces usted recibe a Cristo? ¿Todos los domingos? ¿A cada rato? ¿O cuando recibo la hostia? ¿Recibo a Jesús? ¿Verdad? Por ese cuadro, porque Él golpeó la peña ya había sido golpeada, Cristo ya había muerto. Entonces para ser salvo no hay que golpear la peña, hay que ir a la peña y hay que hablarle y decirle, sálvame. Él rompió el cuadro que Dios venía pintando. Entonces imagínense, Dios, el gran pintor, pintando un cuadro. Ahí cuando van en el desierto, ven la peña la primera vez, golpéala, sale agua. Y 1 Corintios dice, esa peña espiritual es Cristo. Y luego llega Moisés y en lugar de hablar para que Dios sea santificado, como dice aquí, que Dios sea glorificado, que la gente diga, wow, qué Dios tenemos. No, golpeó la peña. Y entonces da cabida a la gente hoy de que, y a todos estos falsos científicos, de que no, lo que había ahí es que lo que hizo fue descascarar la peña, y claro, ahí había un manantial, y ¿qué hubiera pasado si nada más se para y dice que salga agua? Dígame qué argumento tienen para decir eso.
para decir y meter todo ese montón de mentiras y cuentos falsos que han metido? Ninguno. ¿Qué pueden decir? Nada. Pero él arruinó el cuadro que Dios venía pintando. ¡Qué tristeza! ¿Con qué tristeza Dios le dice, no puedo pasar por alto eso, Moisés? Te tengo que sancionar, no vas a entrar. Y Dios lo acompañó, es que ese fue el asunto. Dios iba caminando con él ahí, en el monte Nebo. Vea, todo esto te muestro. Perdiste la herencia. ¿Cuánta gente puede perder su herencia por cometer tonterías, por una decisión mal tomada, por querer coquetear con el pecado, jugar con el pecado y creer que puede ganarle a Satanás y vacilar? Perdieron su herencia. Esto nos enseña que a Dios le importan mucho los tipos y los cuadros de la Biblia. Si nosotros los obviamos o nosotros los arruinamos o los malinterpretamos, estamos dañando lo que Dios quiere transmitirle al mundo sobre su Hijo. Por eso es importante conocer los cuadros, tipos y símbolos para transmitirle a la gente, que la gente pueda ver que Cristo está en el Antiguo Testamento. Que no es como la gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento. No, no, no. El Dios del Nuevo Testamento estaba en el Antiguo Testamento. Para concluir, quiero decirles que la Biblia dice claramente que la roca que Moisés golpeó es un tipo y es un cuadro del Señor Jesucristo. Eso lo leímos ahí en 1 Corintios 4, ¿se acuerdan? Pero antes de dejar este cuadro, yo quiero que observemos un par de cosas. Si nosotros comparamos 1 Corintios 10, los versículos 1 al 11, con Éxodo 17, los versículos 1 al 7, notamos que la roca fue golpeada para dar agua de vida a un pueblo rebelde, a un pueblo que murmuraba contra Moisés, su siervo, y contra Dios. Un pueblo que no merecía gracia, un pueblo que no merecía el favor de Dios, no merecía la misericordia de Dios. Lo que merecía era el justo juicio, el castigo de Dios. Eso es lo que Israel merecía. Es exactamente igual con nosotros. Cuando el Señor Jesús fue golpeado en la cruz, nosotros éramos iguales, porque éramos sus enemigos, pecadores, separados de Él. Merecíamos su castigo, su ira, el infierno. No merecíamos su gracia. Sin embargo, la bondad y la misericordia de Dios, su paciencia, su amor sobreabundaron. Igual como salió el agua a borbollones de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, salió a raudal. Romanos capítulo 5, versos 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y una segunda cosa súper interesante que me dejó a mí con la boca abierta, que no lo había visto, y no dije yo, ¿cuántas veces he pasado por este texto y no lo he visto? Y de esas cosas que Dios, de repente, cuando uno está en la Escritura, Él va enseñando y digo, pero yo he pasado por este texto varias veces y no había visto eso. Vuelva a buscar ahí 1 Corintios 10:4, por favor. 1 Corintios 10:4. Y por favor, pongamos atención a lo que dice la Escritura aquí. 1 Corintios 10:4. Vea qué tremenda lección. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual. Vea lo que sigue, que los seguía. La roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La versión Dios habla hoy dice que los acompañaba en su viaje.
La Nueva Traducción Viviente dice de la roca espiritual que viajaba con ellos. La Nueva Versión Internacional dice de la roca espiritual que los acompañaba. La Nácar Colunga, que es una de las versiones católicas, dice, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Bebieron de la roca espiritual y luego Cristo iba caminando con ellos. Durante todo ese viaje pudo haber dicho, ustedes metieron la pata salados por su falta de fe, por su falta de confianza, por su dureza de corazón. Yo me quedo aquí en el cielo y juéguensela. Ahí les mando el maná y les mando las codornices y un poquillo de agua. No, Él fue. La roca los seguía. Esa roca les siguió por el seco, por el inhóspito, por el peligroso desierto, dándoles el agua que necesitaban para sobrevivir y continuar en su camino hacia la tierra prometida. ¿Sabe? Así es nuestro buen pastor, nuestro buen Señor Jesús, quien va con nosotros a lo largo de nuestra vida, quien nunca nos va a dejar y quien nunca nos va a desamparar, a pesar de lo seco, difícil, peligroso que sea nuestro camino acá en la tierra. Él va a andar con nosotros. El agua de vida siempre va a correr en la persona, en la vida de toda aquella persona que se haya entregado a Él. Último texto, Hebreos capítulo 3. Yo quiero que piensen eso. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, dos cosas, esa muerte de Moisés. Ay, no pude entrar a la tierra prometida. Perdí mi herencia. No la salvación, mi herencia. Pero Dios lo enterró. Qué gracia. Y aquí la roca los acompañó. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no importa cuán duro, seco y peligroso sea su transitar por esta vida. La roca espiritual de la cual sale el agua de vida va con usted y está en usted. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. De verdad, qué bello, qué bellas son las verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por tu riqueza, gracias, Señor, por mostrarnos tanto. Qué responsabilidad tenemos, Dios, al saber tanto de la Biblia y a veces no compartirlo, o a veces, Señor, no vivirlo. Y vivimos angustiados y ansiosos y llenos de temores y dudas y certidumbre. Cuando tenemos tantas verdades que nos han sido reveladas aquí en la Escritura, nosotros en esta época del Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo. Padre Santo, no tenemos excusa para llegar delante de tu presencia y decir, yo no sabía, porque hemos aprendido, Señor, cómo te has movido en los cuadros y tipos y símbolos allá con Isaac y Abraham, con José, Señor, en lo que hemos visto en el maná, ahora en las rocas, en estas rocas acá, tanto en Éxodo como en Números. Dios, gracias por mostrarnos a Jesús. Espíritu Santo, gracias por cumplir tu misión de alumbrar a Cristo para verlo. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por nosotros sin nosotros merecerlo. Dios, no nos dejes quedarnos callados, sino proclamar a Cristo a todas las personas. Te lo pedimos, por favor, ayúdanos, despiértanos, zarandéanos, para compartir a Cristo donde quiera que estemos, a reflejar a Cristo donde quiera que estemos. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos tomamos un fresquito allá y un cafecito.
Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga.